El escultor Rodrigo Arenas Betancourt nació en Fredonia, Antioquia, el 23 de octubre de 1919 y falleció el 14 de mayo de 1995. Desde los años 50, Arenas Betancourt ha dedicado su vida a trabajar en monumentales esculturas encargadas por el gobierno o las grandes empresas del país. Hoy día muchas de ellas son puntos de referencia e identidades de ciudades, como por ejemplo en Bogotá se puede encontrar la oración al póscrito en el aeropuerto El Dorado y en Armenia el monumento al esfuerzo en la Plaza de Bolívar. Al igual que en otros países como Ciudad de México, se puede apreciar el águila que cae frente a la torre de comunicaciones y la guacamaya herida. Al mismo tiempo ha tenido una carrera como escritor, en donde sus obras literarias más representativas son relatos autobiográficos como Crónicas de la errancia, el amor y de la muerte y Los pasos del condenado. Memorias de Lázaro llamó mi atención desde el primer momento, puesto que su escritor Arenas Betancourt es muy conocido por sus esculturas que representan a Colombia, las cuales son simbólicas y creativas. Y es por eso su talento lo que me llevó a pensar en cómo sería su forma de escritura. Esa es la primera razón por la que escogí. Sabía que era talentoso en un arte y quería ver cómo se desenvolvía en otro. La segunda es que él no solo cuenta una historia que pudo haber escuchado por ahí entre rumores de otras personas, de otros campesinos, sino que él la vivió en carne propia entre los años 1987 y 1988, el trágico momento de su vida, y que en palabras de él se enfrentó cara a cara a la muerte, aquella fidelísima compañera en el largo transcurso por su vida y que aún no lo había dejado en ese entonces. Cuando empecé leyendo el libro me topé con palabras como cambuche y pirules, aquellas que le daban una esencia al libro. El libro está muy detallado, muy bien escrito y realmente no aburre, atrae mucho al lector. En palabras de Vicente Pérez se puede decir que él es un creador iluminado por el arte y yo puedo confirmarlo. Sus obras son muy magníficas. El escritor usa toda su experiencia en la creación de una obra muy fascinante. Su historia de cómo se vive un secuestro está impregnada de un estilo lírico, cada estrofa fue pensada en forma poética. La novela narra lo que él sintió por ser secuestrado desde el inicio, comienza con la reconstrucción de cómo fue el atentado y cómo dejaron a su familia atrás. De ahí en adelante, de forma clara, pesarosa y poética, relata todo lo que pensaba en ese momento, ya que sus captores le proporcionaron un libro en donde él colocó todos sus pensamientos. En su libro se ve la representación de la muerte. Él la llama Celia Calderón de la Barca Olvera, pero en muchas ocasiones la nombra de diferentes formas, como Calavera Catrina, La Trisnada, Celia, mujer saumerial, hermana Calavera Florida. De esas muchas formas, a lo largo de la historia va contando cuál es su acercamiento a la muerte y todo lo que descubre a lo largo del libro. A medida que se van avanzando en las páginas, se pueden encontrar ilustraciones realizadas por el escritor en su momento de cautiverio, las cuales son muy bellas y significativas, como él mostrando sus alas de libertad o mostrando pájaros alrededor de unas montañas en donde él se encontraba atrapado. Al mismo tiempo, una representación en donde en su pecho se encuentra un Cristo, haciendo notar todo el padecimiento que él estaba viviendo en ese momento. Además de ello, el libro transcurre entre el 18 de octubre de 1987 hasta el 22 de enero de 1988. En esa época, Colombia se encontraba en un gran conflicto armado. Acaba de terminar su mandato presidencial Belisario Betancourt, el cual realizó un proceso de paz donde se instauró la ley de amnistía de 1982, el cual intentaba comenzar los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, el Ejército Popular de la Liberación, el Movimiento 19 de Abril, M19, el Ejército de Liberación Nacional y la Autodefensa Obrera. En 1984 se firmó el Acuerdo de la Uribe con las FARC y en el mismo periodo con otros grupos guerrilleros.
Lamentablemente, este proceso no funcionó porque por una parte, el pueblo conservador no apoyaba estos diálogos, ya que iban en contra de sus planteamientos. Entonces, sin disposición al diálogo, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 tomó el Palacio de Justicia para presionar al presidente para que decidiera su posición frente al ejército. Terminó su mandato y continuó al presidente Virgilio Barco Vargas, el cual se enfrentó a una época bastante dura en Colombia. Las acciones guerrilleras afectaban a todo el país. Él fue el primer líder para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. También eliminó el antiguo modelo político bipartidista que venía con el Frente Nacional, una propuesta que en sus principios fue criticada, pero que con el tiempo llevó a un gran éxito en Colombia, donde se pudo ver una luz en pro de la paz, ya que realizó el proceso de paz más exitoso con un grupo guerrillero, el cual fue realizado en 1990 con el M-19. Es importante resaltar cómo era el gobierno y cómo se estaba efectuando el proceso de paz, ya que la situación en Colombia se encontraba muy mal y se puede ver reflejada claramente en el libro. La humanidad necesitó miles de años para superar esta condición de impiedad y canibalismo, y aquí, en Colombia, en tierra cristiana y cardenalicia, vemos que regresan a su primitivismo con todo su furor y vigencia. Yo, el secuestrado, solo sabía, sentía que dados los excesos de crueldad que está adquiriendo la violencia, aquella era la última vez que los veía y los tenía cerca. Y en otra cita como es: aquí estoy, hermanado, con la cal, calavera, calaca, ceniza, y con los expresidiarios. Ellos son la juventud, el porvenir, la revolución. Yo, el peregrino, soy el ayer, el pasado, todo lo que viene con el dolor y el amor, toda esa mugre que se le pega al hombre en el alma, en el duro ejercicio del sexo, todas esas floraciones espurias que le quedan después de los besos y los coitos, los adioses y los abrazos. El libro es sumamente atrayente, puesto que el autor es capaz de relatar uniendo perfectamente sus recuerdos pasados con lo vivido en el Cambuche. Él, como artista, en forma muy fascinante, representa la muerte y cómo dicha presencia la acompaña en todo momento, manteniéndolo vivo. Además, se debe agregar que el libro aporta mucha información frente a lo que pasaba en Colombia, frente a su pueblo. El libro muestra esas historias que no son contadas por televisión para el país. Es una historia memorable que trasciende en el tiempo.